historia me trajiste? Nos vamos a... Bueno, se hicieron películas sobre esto, se escribieron un montón de libros, se hicieron documentales también sobre este tema. Por supuesto que es archiconocido, muchos conocen esta historia, otros a lo mejor se están enterando ahora, sobre todo los más jóvenes, pero vamos a hablar de la maldición de Tutankamón. Uy, no te puedo creer. Hermosa historia. Me gusta. Si esa maldición existiera, yo habría sido la primera víctima, dijo. Sin embargo, estoy aquí. ¿Quién lo dijo eso? Howard Carter, ¿Quién? que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón. Siempre un tanto irritado cuando en sus conferencias a alguien del público le preguntaba sobre la maldición de Tutankamón. Hasta sus últimos días, el arqueólogo más famoso de Gran Bretaña y uno de los más renombrados del planeta, que fue el descubridor de esta tumba, acunó en su alma un oscuro rencor, sobre todo por Conan Doyle, que era el que escribió y que hizo la historia de la maldición de Tutankamón. Por supuesto que la historia de Conan Doyle tiene una base de una sucesión de hechos que fueron misteriosos y que fueron los que alimentaron la historia de la maldición de Tutankamón. Pero el descubridor de la tumba no le gustaba esa historia, lo irritaba, le parecía una soncera. Bueno, dice Arthur Conan Doyle, que era el escritor, ¿no? La cuestión es que la muerte golpeará con su bieldo aquel que turbe el reposo del faraón. Esa frase estaba escrita en la tumba de Tutankamón. Esa frase estaba escrita en la tumba de Tutankamón, en donde esa es la frase inspiradora de la historia de Arthur Conan Doyle, ¿no? A raíz de esa frase empiezan a raíz de esa frase y de los sucesos que vinieron después, misteriosos en algunos casos, llevan al escritor a hacer este libro de la maldición de la tumba y a empezar a generar la historia de la maldición de la tumba de Tutankamón. ¿Cómo es la cuestión? La cuestión es que Sir Douglas Reed, que era uno de los que era encargado de sacarle la radiografía a la momia de Tutankamón, ahí empieza la historia. Se enfermó en Egipto, lo que lo obligó a volver a Suiza, donde murió 2 meses después. Alvy Lightgo, el arqueólogo del Metropolitan Museum de Nueva York, que cedió parte de su equipo a Carter, perdió la vida a causa de un infarto en 1934. George J. Gould, un arqueólogo invitado por Carter a visitar la tumba, empezó a sufrir accesos de fiebre muy elevada pocos días de su regreso de Egipto y murió. El secretario de Carter, Richard Bethel, murió de un ataque cardíaco en Egipto pocos meses después del descubrimiento de la tumba y su padre se suicidó al recibir la noticia. Todas estas cosas alimentan la historia de la maldición de la tumba de Tutankamón. Sí. La maldición incluso se cobró una víctima que nunca había estado ni siquiera cerca de la momia. En uno de los viajes a Londres, Carter le regala a un amigo que tenía, se llamaba Sir Bruce Ingram, varios objetos procedentes de la tumba. Pocos días después, su casa se incendió. Hacía años que Howard Carter vivía casi en la soledad, cuando murió plácidamente el 2 de marzo de 1939, a la edad de 64 años, en su departamento en Royal Albert Hall, muy cerca de Londres. Bueno. En los últimos tiempos se había aislado del mundo y solo recibía a unos pocos amigos íntimos con quienes en ocasiones hablaba de la única gran alegría que le había dado la vida, que era haber descubierto la tumba de Tutankamón, y de las 2 grandes tristezas que tenía en su vida, que tenían que ver con familiares. Bueno, la cuestión es que Howard Carter, el descubridor, ese que vemos ahí. Ese que veíamos ahí, bueno, sí. En esa fotografía, Howard Carter y su mujer que están en el medio, todos los que estaban alrededor murieron. ¿No? Sí. Entonces, fueron esta sucesión de hechos los que desencadenan la historia que después escribe Sir Arthur Conan Doyle con la maldición de Tutankamón, que a Howard Carter no le gustaba, no la aceptaba, no la compartía en nada, porque él decía, si esto fuese verdad, yo debería haber sido el primero en morir, porque fue el que la descubrió. Pero bueno,
Vaya a saber qué ocurrió en realidad, eso nunca lo vamos a saber. No. Nunca lo vamos a saber. Si estas muertes de esta gente fueron por hechos que eran irremediablemente parte de la vida, ¿no? Porque un ataque al corazón le puede dar a cualquiera, en cualquier momento. Pero bueno, al dárselo justo después de haber descubierto la tumba, y además esta frase que la voy a volver a leer, la muerte golpeará con su bieldo a aquel que turbe el reposo del faraón. Bueno, con eso ya tenés para hacer dulce, ¿no? Claro, imagínate, qué miedito. Está bueno. Estuvo buena la historia, a mí me encantan son buenas estas cosas. Viste que esas historias ahí como que te dejan ahí pensando. Y estaba bueno traerla porque no es nueva, por supuesto, pero por ahí algunos de los más jóvenes que les interesan estas cosas, bueno, esto está bueno para empezar a leer un poco, investigar un poco y usar la imaginación. Tal cual. Gracias. Hasta luego.